La semana pasada tuvimos el privilegio de hablar sobre la estructura de la Biblia y su organización. No sé si aquí hubo alguien que no estuvo, de no haber estado. Bueno, la prédica está en la página de YouTube de la iglesia, Vida y Gracia RD, en YouTube, o en WhatsApp también está la prédica. Ahí está todo lo que fue el detalle de la celebración del día de la Biblia, que fue ayer, antes de ayer 27, pero la celebramos el domingo pasado con una prédica en donde hablamos sobre la organización y la estructura de la Biblia. Creo que para mí fue una maravilla, no sé para ustedes, pero sí, fue muy bonita la prédica. Para mí. Bueno, pues en el día de hoy les he traído un tema que nos atañe a todos también, y es algo que tiene que ver con la confianza en Dios. Y la confianza en Dios nos toca en cualquier momento. Pero en esta ocasión, el tema no es sobre la confianza, sino en estar consciente de que Dios pelea por nosotros en cada una de nuestras batallas. Cada día enfrentamos batallas. Batallas que comienzan en nuestras mentes. ¿Ustedes sabían que el peor campo de batalla que tenemos se llama la mente? Creo que le hablé de la autora Joyce Meyer, que tiene un libro muy bonito, se llama La mente, el campo de batalla. Porque es aquí donde se cuecen, donde se fabrican, donde se estructuran la mayoría de las batallas. E incluso es ahí donde se ganan las batallas también. Porque si pensamos en que Dios es nuestro ayudador, y en que Dios siempre está con nosotros, y Él nos ha prometido en su palabra que Él es el que pelea nuestras batallas, ya la ganaremos. Y como yo siempre digo, para pelear se necesitan dos. Si usted no está dispuesto, no habrá pleito. Por lo tanto, evitemos las batallas comenzando por no pelear, ¿verdad que sí? Pero es el mismo Dios que nos da la sabiduría para que no seamos nosotros piedra de tropiezo, o que no seamos nosotros los instigadores hacia un conflicto. La palabra de Dios nos orienta y nos guía al respecto. Y es lo que queremos señalar en el día de hoy, porque las peleas son tanto físicas como espirituales. La mayoría son espirituales. Pero Dios nos ha dado las herramientas para también vencer en aquellas que son espirituales. Si leemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 14, Éxodo 14, desde el 13 hasta el 14, los que han traído pistolas, ¿quién tiene pistola, metralleta, arma poderosa? Recuerden que esta es una arma, ¿verdad? Más poderosa que toda espada de doble filo. Y por tanto siempre debemos andar con ella. En los carros, cuando le dice, ¿usted tiene arma de fuego? Sí, señor, tengo una. Muéstresela, que se va a dar cuenta de que es poderosa. Dice la palabra, y Moisés le dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Yo no sé ustedes si se han visto en una situación como estaban los egipcios en ese momento. Se está hablando de ese momento preciso cuando el pueblo de Israel, liberado por Moisés a través de la palabra de Dios, acababa de salir de Egipto y tenía que enfrentarse al Mar Rojo. O cruzaban el Mar Rojo o eran atrapados por el ejército, que eran como hormigas que venían detrás de ellos, todo el ejército del faraón, con todos los carros y todos sus ejércitos, porque como es natural, se habían ido. Ayer pensaba en eso, porque se hizo una marcha contra la migración y los dominicanos estaban todos reunidos pidiendo que se echaran para afuera todos los extranjeros. Y yo me pensaba, ¿y si se van los extranjeros, quién va a trabajar la agricultura? ¿Y quién va a trabajar la construcción? ¿Y quién va a cuidarnos en los edificios? ¿Y quién?
A veces somos ingratos, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Lo que debemos hacer era, como decía alguien, regularizar todo eso, porque en todas partes del mundo hay migrantes. En este caso, el pueblo de Israel, destruido, esclavizado, torturado, Dios dijo, no, ya se acabó. Le dijo, se van. Y hicieron y le hizo todo lo que le hizo al faraón, que todos lo conocemos, para que liberara el pueblo. Al final el faraón permitió la liberación. Pero ¿qué acontece? Que entonces el pueblo de Israel se ve entre el Mar Rojo y el ejército detrás. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros con un tremendo Mar Rojo que no sabemos cómo cruzarlo? Muchas veces, muchas veces. Situaciones de salud, situaciones de relaciones de pareja, situaciones de trabajo, económicas, que me botaron del trabajo. Tengo 3 muchachos, un recién nacido, pago casa, pago colegio, pago luz, pago agua, pago de todo y no tengo un peso y estoy sin trabajo. Ese peor Mar Rojo que el Mar Rojo que se enfrentaron los egipcios. ¿Qué creen ustedes? Es igual. En una proporción menor, pero es igual. Entonces nos debemos enfrentar a muchos mares rojos. ¿Pero qué le dijo Moisés? Tranquilo, que Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilo. El único que estaba tranquilo era Moisés, porque todos los israelitas que venían le decían, ¿por qué nos sacaste? Para venir a morir en este desierto, porque lo que vamos a hacer es que vamos a morir. Con toda esta gente detrás para nosotros y nosotros aquí sin nada, desarmados, y el Mar Rojo ahí es aplastarnos, a comernos como pan. Tranquilo, que el grande peleará por nosotros. Y la historia está ahí. Todos vimos cómo el Mar Rojo se tragó los carros del faraón. Hay un relato, en YouTube lo pueden buscar, hay un relato de historiadores y arqueólogos que escudriñaron el subsuelo del Mar Rojo, en donde se han encontrado las ruedas de los carros del faraón. Busquen. Eso es dando testimonio y fe de que la narración de Éxodo 14 es tan real como cada uno de nosotros. Pero Dios, que peleó por su pueblo Israel, acabó con todos los carros del faraón y permitió que su pueblo saliera victorioso y terminara del otro lado del Jordán tranquilo. El relato del cruce del Mar Rojo es un ejemplo perfecto de que en la vida nosotros vamos a enfrentar muchos mares rojos. Además de que fue real y auténtico, es una muestra de que en la vida, en nuestro devenir, nosotros vamos a enfrentar muchos mares rojos, que tenemos la necesidad de estar tranquilo y confiar en el que puede y en el que todo lo puede, porque Él es el Todopoderoso. Él peleará por nosotros. En primer lugar, Dios pelea todas nuestras batallas cuando para nosotros nos parecen imposibles. Él las pelea cuando nos parecen imposibles. Y en Éxodo 14 está bien explicado. Ya lo hemos hablado, lo leímos, ¿verdad que sí? Este relato refleja a menudo que nuestras propias vidas se pueden ver envueltas en situaciones, en momentos en donde enfrentamos situaciones que solo Él puede sacarnos de esa situación. Problemas financieros, problemas graves que solo Dios nos puede sacar. Y por eso el verso 13 nos dice: no tengas miedo y estad firme y ved la salvación que Jehová viene y que trae sobre ti. Hay que estar consciente de eso. Y entonces dice, Moisés te llama a que confíes en Dios. Moisés llamó al pueblo a que confiara en Dios en ese momento. Él no le dijo, quédense tranquilos así, no estén tranquilos, pero confíen en que Dios los va a librar. Y más con todos los milagros que ellos habían visto que Dios hizo con el faraón. Las manifestaciones de las 7 plagas que le envió.
y fue Dios que se las envió. Y entonces aún así a veces ellos no confiaban. Por eso Moisés les reiteró en el versículo 13, les dijo, tranquilo, confíen en Dios y manténganse firmes y observen la salvación que Él va a hacer. Y en el 14 le finaliza, Jehová peleará por ti y debes estar tranquilo. Dios pelea nuestras batallas cuando nosotros no tenemos fuerzas. A veces nosotros nos sentimos que hay batallas que la queremos pelear, pero no tenemos fuerzas. Y esas fuerzas pueden ser, no tenemos los recursos, no tenemos la garantía de que voy a ganar esa batalla. Dios pelea por ti cuando tú no tienes fuerza, porque Él es todopoderoso. En Deuteronomio 20, desde el verso 1 hasta el verso 4, Jehová nos dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Fíjense cómo en el versículo 20 de Deuteronomio, 3 capítulos después, vuelve y les reitera, no tengas miedo. No importa la cantidad que tengan el ejército, no tengas miedo, que Jehová tu Dios fue el que te sacó de Egipto. La promesa de Dios es que su presencia es suficiente. Fíjense cómo dice, yo estaré contigo. Con la presencia de Dios es suficiente. Lo que estamos leyendo la Biblia, hemos leído el Pentateuco, se darán cuenta que la presencia de Dios en medio del tabernáculo iba siempre delante como una columna de fuego o como una columna de nube. Entonces, su presencia cuando no estaba, ellos eran derrotados en cualquier batalla que enfrentaran. Pero cuando la presencia estaba, eran destruidos los enemigos. La promesa de Dios es que su presencia es suficiente e incluso cuando nosotros nos parece que no tenemos fuerzas para eso. Porque Él es todopoderoso. ¿Qué pasó con Samuel? En el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Lo estuvimos hablando acá, tanto el pastor como yo estuvimos hablando hace muy poco, reciente, de David. ¿Se acuerdan de David? David no tenía fuerzas. Era el más chiquito de todos sus hermanos. David no tenía ni siquiera apariencia. El mismo Saúl le decía, pero es que tú eres un muchacho. ¿Cómo tú vas a venir a pelear? Un muchachito a pelear contra gigante, contra ese gigante, ese monstruo desafiante. Pero David, que sabía muy claro y estaba muy claro de que él no peleaba solo, de que él sabía quién era con el cual él peleaba, les dijo en el capítulo 17, en el versículo 45, mírenlo ahí, te dice, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? Que él no venía solo, él sabía con quién él venía y por eso él ganó, por eso mató al gigante, por eso él venció al gigante. No fue él que le ganó al gigante, fue Jehová que le ganó al gigante. Porque con qué fuerza pudo haberle ganado David a ese gigante desafiante, paladín, ese monstruo que venía y duró 40 días desafiando al pueblo de Israel y que el mismo Saúl con todo su ejército vivían metido en cueva porque le tenían miedo, dice la Biblia. Entonces David dijo, yo no le tengo miedo porque yo sé con quién vengo, yo sé quién es el que está conmigo. Y yo vengo en el nombre de ese incircunciso que ha desafiado el ejército del Dios viviente, se va a dar cuenta con quién se va a enfrentar. Eso fue lo que le dijo David. Y así fue. Entonces, Dios es quien da la victoria. La gloria sea para Él. No importa la situación que nosotros estemos pasando, Él es el que da la victoria. Cuando enfrentamos problemas que parecen insuperables y que no tenemos fuerza, Dios nos dice,
confía en mí, que yo estoy contigo. Y a veces nosotros tenemos la situación, somos cristianos, decimos que lo somos, tenemos el problema, sabemos que Dios no nos desampara. Recuerden a Isaías 41, ¿verdad? Mi verso favorito, 41:13. No temas, que yo estoy contigo, no temas, que yo soy tu Dios, que te lleva de la mano derecha y te dice, yo te ayudo. Óigame, ese es un padre cuando lleva a un hijo de su mano derecha. Entonces, si Él está con nosotros y siempre va con nosotros, ¿por qué tememos? ¿Cuál es la razón de temer? Nuestra humanidad, nuestra carnalidad, a veces es la que nos hace pensar en que no sabemos que tenemos a Dios a nuestro lado y de nuestro lado. A veces tenemos a alguien a nuestro lado, pero no está de nuestro lado. Pero en este caso, Dios siempre está de nuestro lado. Y David venció a Goliat porque Dios estaba con él. Pero Dios también pelea nuestras guerras cuando somos débiles. Cuando nos sentimos débiles. En 2 de Corintios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, desde el 9 hasta el 10. Dice la palabra, bástese mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. Es exactamente cuando somos débiles y confiamos en Él que Dios se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Pero es cuando nosotros estamos confiados. La clave y la palabra aquí es confianza, confiar en Dios. Si nosotros no confiamos en Él, no pensemos nosotros que por más débil o por más fuerte que nos pensemos, vamos a vencer. No confiamos en Él. Pablo le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón de la carne que tenía, el pecado que estaba en él. Se lo había pedido. Pero como él confiaba en Dios, en lugar de eliminarle ese pecado, le dio debilidad para que él reconociera que el poder no era de él, sino que era de Dios. Que a veces nosotros con nuestra propia fuerza creemos que como nosotros somos, el orgullo nuestro, ¿sabes? A veces no nos permite entender que por más que nosotros querramos, no es por nuestra propia fuerza, sino es por la fuerza del gran yo soy. Otro ejemplo que podemos ver también en la palabra está en el libro de Jueces, la historia de Gedeón. Muchos la recordarán. Es una historia hermosísima en donde Gedeón, que también igual que David se consideraba, y así lo expresa la palabra, el más pequeño del grupo, de la familia, sin ninguna fuerza, incluso hasta le preguntó, ¿y con qué nosotros vamos a ir a pelear contra todos estos madianitas que eran, dice la palabra, como hormigas? Eran tantos, y entonces salían con mucha frecuencia, no solamente a desafiar al pueblo de Israel, sino a comerle la cosecha del pueblo de Israel. El pueblo de Israel entonces estaba permanentemente en una condición de pobreza porque los madianitas le destruían todo. Y entonces en el versículo 16, en el versículo 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, llamando Jehová a Gedeón. Gedeón dice, pero ¿y cómo? Si yo lo que soy es tan pequeñito. Te apures, yo estoy contigo. Y miren de qué manera se manifestó Dios. Dios le dio un ejército, dice que tenía 10,000 personas, 30,000 personas. Y entonces le dijo al final, no, saca todo ese grupo y nada más quédate con 300, que es suficiente para que tú venzas a ese ejército de Madián. Pero eran como hormigas, dice, pero ¿cómo yo voy a vencer esto? Entonces dice, es sencillo, no eres tú, soy yo. Y dice la Biblia que el pueblo se postró y adoró a Jehová y le imploró. Cuando el pueblo oró y se humilló ante Dios, Dios entonces hizo que los madianitas se mataran entre ellos y no hubo que pelear, ni uno de los israelitas peleó para que el ejército de Israel venciera a los madianitas, no importando el número de personas. Eso significa que no importa la debilidad que tú tengas, si tú confías en Dios, la batalla está asegurada. La gloria sea para Dios.
Dios no necesita que seamos fuertes para darnos la victoria. Él solo necesita que confiemos en Él. Solo necesita que confiemos en Él. Nosotros, lamentablemente, desconfiamos en Él. Por eso estamos arropados de pobreza, estamos arropados de muchas enfermedades, estamos arropados de muchas crisis, estamos arropados de muchas situaciones, porque no confiamos en Él. Abrimos empresas sin entregársela a Dios y quebramos. Comenzamos relación sin presentársela a Dios y al final se destruyen. Mandamos a los hijos a hacer cosas que nosotros sabemos que está mal hecha y aún así esperamos respuestas diferentes, sabiendo que haciéndolo las cosas iguales siempre, si no cambiamos, vamos a encontrar los mismos resultados. Pero Dios te dice hoy, confía en mí y yo estaré contigo y no te desampararé ni te dejaré. Dios pelea nuestras batallas espirituales permanentemente, nuestras guerras espirituales. Le decía al principio que nuestras grandes guerras espirituales están aquí, en nuestra mente, en nuestro campo de batalla, que es ahí donde se gestan todas las grandes batallas. Pero Dios pelea nuestras guerras espirituales, nuestras debilidades espirituales y nuestras batallas espirituales. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 12, dice la palabra, no tenemos lucha, le decía Pablo, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso significa claramente que la mayoría de las luchas que usted ve, que las ve humanamente enfrentándose, tienen una génesis espiritual. Tienen una génesis en donde no era la razón lo que se está viendo, sino una causa verdaderamente demoníaca, espiritual, maligna, diabólica. A veces vemos una guerra entre dos naciones y uno dice, ¿por qué es por tierra? No, es que Satanás está en el medio porque quiere destruir esa otra nación o destruir a esos hijos de Dios. Entonces, nuestra lucha espiritual, por lo tanto, necesariamente depende de Dios para nosotros poder pelearla. Y Él nos da las herramientas perfectas. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, desde el verso 13 hasta el verso 18, están las herramientas precisas para nosotros pelear las buenas batallas espirituales. El pastor nos habló de una de ellas, de la primera, hace poco, con lujos de detalle. ¿Recuerdan de puestos los aprestos con el calzado del Evangelio de la Paz? ¿Se acuerdan de ella? El pastor le habló ampliamente del Evangelio de la Paz. Y es que su palabra, su confianza, la herramienta de las armaduras de Dios, están sencillamente en confiar en Dios. Esas armaduras que están disponibles para nosotros, están disponibles el yelmo de la justicia, el apresto del Evangelio de la Paz, el escudo de la fe, tener esperanza, tener fe, están disponibles permanentemente. Por eso los recursos que tenemos como hijos de Dios, las herramientas que tenemos, a veces se oxidan y no las usamos. Es necesario que desempolvemos esa herramienta y volvamos a estudiarlas, a aprendernos, a usarlas. La fe, que es la moneda del reino, con fe lo podemos todo. Finalmente, Dios pelea nuestras batallas de manera sobrenatural. A veces, sin darnos cuenta, Dios pelea nuestras batallas de manera sobrenatural. Eso lo hemos visto. Aquí esta iglesia la ha visto de primera mano. En nuestras luchas espirituales, en nuestras batallas de oración,
Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto sanidades, hemos visto cómo Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Entonces es sencillo estar consciente de que esa lucha espiritual es sencilla y llanamente rindiéndonos a sus pies en oración y humillándonos a Él. Humillándonos a Él, no pensando que nosotros somos quienes somos, sino que Él es el que es. En nuestra vida Dios también obra de manera sobrenatural cuando pensamos que no hay solución. Muchísimas veces no hay solución. Tiramos la toalla, nos rendimos. No hay solución. Ese negocio no se va a dar. Mire, don, usted tiene que llevar mañana $500,000, si no el negocio se cae. Y usted ahí mismo tira la toalla. Vaya al cuarto de guerra, ríndase a sus pies. Él abrirá el camino. Mi esposa es testimonio de eso, que esa historia me la contaron a mí hace unos 20 años. Y yo le decía a mi esposa, tranquila, tranquila. Sinceramente, la palabra tranquila ella puede decir. Yo no tenía conocimiento de la palabra en ese entonces y tenía que entregar al día siguiente una suma de dinero y con la esperanza de que la cooperativa de los médicos me iba a dar un préstamo. Fui y me dijeron que no. Y entonces, cuando me dijeron que no, que yo llegué, dice mi esposa, ¿y ahora? Digo, tranquila, Dios hallará el camino. Y Dios obró de manera sobrenatural. No sabemos cómo fue, pero Él puso en mi mente cómo hacerlo y al otro día todo fue resuelto. De manera sobrenatural, así Él obra. Es sencillo, es confiar en Él, es depositar toda nuestra carga en Él. Cuando nuestras cargas sean muy fuertes, ¿qué dice la palabra? Venid a mí, todos aquellos que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. A veces nosotros estamos cansados y trabajados y ya nos rendimos y tiramos la toalla. Pero vamos a rendirnos al Señor, que Él se encargará de eso. Finalmente Dios pelea por nosotros en todo tiempo. Ya sea que enfrentemos problemas de imposibilidad, de debilidades espirituales, desafíos sobrenaturales, Dios es el que pelea por nosotros. Y Él nos dice en el verso 31 del libro de Romanos, capítulo 8, si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él nos ha prometido que estará con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará, ¿por qué tememos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que pelea por ti y pelea por mí. Agarrémonos de esa palabra, tratemos de asirnos de ella, de tal manera que en cualquier momento que tengamos una situación, no importa cómo sea, que sabemos que no es nuestra, la solución no es nuestra. La solución indudablemente tiene que venir de lo alto. Sencillamente agarrémonos de Dios. Él es el que puede, Él es el todopoderoso, Él es el que pelea por ti y pelea por mí. Que así sea. Y que Dios nos dé sabiduría para que podamos confiar en Él siempre y en todo tiempo. Ponemos de pie, por favor. Y oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir brevemente esta palabra. Mi Dios, gracias porque para mí, Señor, esta palabra es mía, para mí, es para mí. Así debemos decir todos, esta palabra es para mí. Yo hoy debo iniciar un nuevo proceso en mi vida en donde deba confiar en ti ciegamente. Depositar en ti todas mis situaciones, depositarle en ti, sabiendo que tú eres el que pelea nuestras batallas y quien nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra.
Bendícenos de manera sobrenatural como tú lo has prometido también. Guárdanos y cuídanos, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento que seas tú, bendito Dios, llevándonos con bien, cuidándonos, cuidando nuestra entrada, cuidando nuestra salida. Que nos permita, Padre Celestial, oh Dios, llegar a nuestros hogares, disfrutar de nuestra familia en este domingo que lo hemos celebrado para ti. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido algo nuevo, algo diferente. Bendice, oh Padre Celestial, a todos los que están aquí de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.